Cakers, bienvenidos un día más al canal. Hace unos días, Auxi del canal Postres Saludables me retó a hacer una tarta por menos de 3 euros. Y pues yo obviamente acepto y me uno a este reto que estamos haciendo muchos canales de cocina. Y al final de la receta no os vayáis, porque yo también retaré a 2 canales más para que sigan con este reto tan divertido. Mi propuesta es una tarta fría sin horno tipo mousse. Tiene 3 sabores: fresa, chocolate y vainilla. Todo esto con un corazón de gelatina de fresa que le da otra textura al interior. Y por si todo esto fuera poco, también le he hecho una decoración con chocolate muy fácil de hacer y para mi gusto perfecta para este tipo de tartas. Antes de empezar con el reto y para que no haya confusión, os cuento que para calcular el precio final de la tarta únicamente se contabilizan los ingredientes y las cantidades que se emplean en la receta. Es decir, que si compramos un botecito de extracto de vainilla de 150 ml que vale 2 euros con 10 céntimos y únicamente utilizamos una cucharadita, pues solo se contabiliza la parte proporcional del precio de la cantidad que estamos utilizando, que en este caso serían 7 céntimos. Dicho esto, vamos a ver el precio de los ingredientes y a contabilizar muy rápido el precio final de los productos que estamos empleando para la receta. Empezamos con la nata para montar. 600 ml cuestan 1,38 €, pero utilizaremos 400 ml, así que sumamos 92 céntimos. El kilo de azúcar vale 69 céntimos, utilizaremos 30 gramos, por lo que sumamos 20 céntimos. 12 láminas de gelatina son 99 céntimos, utilizamos 7, por lo que sumamos 58 céntimos. 6 litros de agua son 53 céntimos, utilizaremos 140 ml, que son aproximadamente 1 céntimo. 440 gramos de mermelada de fresa cuestan 94 céntimos y vamos a utilizar la mitad, así que sumamos otros 47 céntimos. El chocolate lo utilizaremos todo, así que sumamos los 74 céntimos que vale la tableta entera. Y por último el extracto de vainilla, que ya os conté lo que valía una cucharadita, así que sumamos 7 céntimos al total. Como veis, me ha ajustado muchísimo el presupuesto, así que si quieres saber cómo se hace esta tarta por 2,99 €, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Empezamos hidratando 2 láminas de gelatina. Os recomiendo estar muy atentos a este proceso porque lo vamos a repetir más veces durante la receta. Las dejamos reposar en agua fría durante 10 minutos. Pasado este tiempo calentamos, en este caso 40 ml de agua. Una vez caliente, escurrimos bien las 2 láminas de gelatina y las ponemos dentro del agua caliente. Veréis que se disuelven al instante, así que en un momentito las tenemos listas para añadirlas sobre 100 gramos de mermelada de fresa, que son los que utilizaremos para la primera capa de la tarta. Mezclamos bien y reservamos. En otro bol ponemos 100 ml de nata o crema de leche bien fría y la batimos a velocidad alta durante 2 minutos o hasta que esté montada. No es necesario que quede demasiado consistente, con que esté un poco montada ya sirve. Ponemos un poquito de nata montada sobre la mermelada con gelatina de antes y mezclamos. Hacemos esto para igualar un poco las densidades. Así luego al añadir toda la nata montada será más sencillo integrarla. Lo hacemos con movimientos envolventes, así no perderemos el aire de la nata y obtendremos una buena textura de mousse. Una vez listo, os muestro el molde que voy a utilizar. En este caso es de silicona y tiene forma de semiesfera de 18 centímetros de diámetro. Tiene 1,5 litros de capacidad, pero por supuesto que si queréis podéis utilizar otro tipo de moldes. Vertemos toda la mousse de fresa en su interior. Golpeamos el molde suavemente para que se aplane la superficie y lo llevamos al congelador durante 10 minutos. Mientras hidratamos una lámina de gelatina. Lo hacemos igual que antes, pero esta vez calentamos tan solo 20 ml de agua para disolverla. Os cuento que en la cajita de información os pondré la equivalencia por si utilizáis grenetina o gelatina en polvo, que en ese caso tendríamos que hidratar la gelatina en polvo con el agua que estamos utilizando para cada mousse. Pero recordad que allí debéis utilizar el agua fría. La dejáis reposar y luego lo calentáis todo junto para derretir la gelatina. Una vez lista, de los 160 ml de nata que utilizaremos para la mousse de chocolate, ponemos 3 cucharadas de nata sobre 120 gramos de chocolate negro. Lo llevamos al microondas o a un caso para calentarlo hasta derretirlo. Una vez listo, le añadimos la gelatina derretida que acabamos de preparar y removemos bien. Muchos sabréis que el chocolate y el agua no son muy amigos, pero como hemos derretido el chocolate con un poco de nata, esta mezcla no se hace grumosa ni nada raro. En otro bol ponemos el resto de la nata de la mousse de chocolate bien fría y la batimos hasta montarla. Hecho esto, ponemos un poquito de nata montada sobre la mezcla de chocolate y gelatina y mezclamos rápidamente para integrarlo todo. Ahora vertemos todo el chocolate en el bol de la nata montada mientras removemos con movimientos envolventes. Así, poquito a poco tendremos una mousse de chocolate riquísima. Sacamos el molde del congelador y ponemos la mousse de chocolate por encima. Aplanamos la superficie y cuando la tengamos más o menos lisa, la llevamos al congelador otros 10 minutos. Ahora sobre los 120 gramos de mermelada que nos queda, vertemos 20 ml de agua con una lámina de gelatina derretida y removemos bien. La lámina de gelatina la he derretido haciendo el mismo proceso de antes. Así tendremos una gelatina de fresa muy rica para el interior de la tarta fría.
Pasados los 10 minutos sacamos el molde del congelador y voy a utilizar un aro de plástico para hacer el interior con la mermelada de fresa. Lo ponemos sobre la mousse de chocolate y presionamos un poquito con los dedos para evitar que se filtre la mermelada. Una vez listo, vertemos toda la mermelada dentro del aro. Veréis que luego quedará cuajada gracias a la lámina de gelatina que le hemos puesto. Cuando terminemos, la llevamos al congelador durante 15 minutos para que endurezca. Para hacer la capa de vainilla disolvemos 3 láminas de gelatina previamente hidratada en 60 ml de agua caliente y le añadimos el extracto de vainilla. En un bol aparte vertemos los 140 ml de nata que nos queda y la batimos a velocidad alta. Cuando esté casi montada, añadimos el azúcar en forma de lluvia y la gelatina con vainilla que teníamos preparada. Batimos unos segundos hasta que tome un poco más de consistencia y ya tendremos la mousse de vainilla lista. Ahora sacamos el molde del congelador y con una espátula o un cuchillo mojado con un poquito de agua despegamos la gelatina del aro. Este truco es buenísimo para desmoldar gelatinas, ya que así evitamos que el filo del cuchillo o la espátula se pegue a la gelatina. Retiramos el aro y ya tenemos el interior de mermelada de fresa perfecto. Vertemos la mousse de vainilla sobre la gelatina que habíamos hecho y la acomodamos bien. Y ahora ya solo queda llevarla al congelador durante 2 horas o hasta que endurezca bien antes de desmoldarla. Mientras tenemos tiempo de hacer una decoración con los 30 gramos de chocolate que nos sobra de la tableta. Para ello lo llevamos al microondas para derretirlo y así poder trabajar con él. Una vez lo tengamos bien templado, preparamos una lámina de papel de acetato sobre papel encerado. Y como veis, cubrimos la parte inferior para no manchar esa parte del papel de acetato. Ahora con el chocolate en una manga hacemos un zigzag en una dirección y luego en la dirección opuesta para formar una rejilla. La dejamos reposar un par de minutos para que endurezca un poquito sobre el papel, pero solo un poquito ya que necesitamos que todavía esté flexible. Lo retiramos del papel encerado y doblamos el acetato para formar un cilindro con la rejilla de chocolate. Una vez listo lo dejamos que endurezca en posición vertical a temperatura ambiente. Si hemos templado bien el chocolate, endurecerá y quedará bien resistente sin necesidad de llevarlo a la nevera. Cuando haya solidificado, tan solo tenemos que retirar el papel de acetato y así de fácil ya tenemos un cilindro de chocolate con un diseño muy chulo. Eso sí, debéis evitar tocarlo demasiado con los dedos para no transmitirle el calor de nuestras manos. Por eso lo mejor es trasladarlo con un trocito de papel de hornear o algo similar. Ahora ya podemos sacar el molde del congelador, y para que los bordes queden perfectos los despegamos con la punta de una espátula o un cuchillo un poquito mojado. Cuando terminemos, en el plato o stand de presentación, volteamos el molde y sacamos la mousse congelada de su interior. Os recomiendo dejarla en la nevera o refrigerador hasta que se descongele y vuelva a tener una textura suave de mousse. Lo de congelarla es solo para poder desmoldarla sin problemas. Una vez descongelada, ya podemos poner la decoración de chocolate y ver la tarta totalmente terminada. Al cortarla veréis que tiene una textura muy suave. Realmente esta tarta es súper ligera y tiene los 3 sabores bien diferenciados. Personalmente me recuerda mucho el sabor de un helado. Y como veis, en su interior nos espera una mermelada de fresa que está cremosa pero que aguanta muy bien gracias a la gelatina que le hemos puesto. Espero que os haya gustado la receta. A mí sin duda me ha encantado el resultado final porque es bueno, bonito y barato. Y ahora viene la parte en la que lanzo este reto tan entretenido a 2 canales amigos. En primer lugar, reto al señor de los pequeñucos, al gran Super Pilopi, para que nos deleite con una tarta súper rica pero por menos de 3 euros. Y en segundo lugar voy a retar a Carmen del canal Cocina con Carmen. Estoy segura que con todo ese arte que tiene nos va a sorprender con una tarta deliciosa pero por menos de 3 euros. Así que os animo a que visitéis el canal de Pilopi y de Carmen y les digáis que Pam de Quiero Cupcakes les está retando a hacer una tarta deliciosa por menos de 3 euros. Yo ya me despido de vosotros hasta el martes que viene, no sin antes deciros que podéis dar un gran like a este vídeo. Y podéis compartirla con vuestros seres queridos para mostrarles que pueden hacer una tarta como esta por menos de 3 euros. Y ahora sí ya me despido. Espero que os haya gustado la receta o por lo menos que os haya entretenido. Y como siempre os digo, ¡hasta pronto, cupcakers!